Y vamos a comenzar, vamos a hacer rápido porque yo quiero pasearme por todo el libro. ¿Ya? Dice la Escritura, en el tiempo, esta versión NBI, nueva versión internacional, dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. ¿En qué tiempo? En el tiempo que llaman los jueces. Cuando Moisés saca a Israel de Egipto, quien queda a cargo después de la muerte de Moisés, del pueblo, para entrar a Israel, a la tierra prometida, fue Josué. Luego de la muerte de Josué, hubieron aproximadamente 400 años en un periodo de que gobernaban Israel personas elegidas que llamaban jueces, que básicamente eran gobernadores, que más que juzgar como jueces eran encargados de guiar al pueblo. Reciben el nombre de jueces, lo que hoy día sería un caudillo, ¿ya? Por ejemplo, en México, sin ser presidente, sin embargo, tú puedes identificar a algunas personas que lideraron a México en ciertos periodos. Lo mismo en mi país, lo mismo en Salvador, sin ser ni rey ni presidente, pero eran personas que de alguna manera decidían los futuros del país. Aquí pasaba eso. O sea, en ese periodo que después de la muerte de Josué aparecieron personas, individuos, durante 400 años en que le llamaban jueces. Bueno, en ese periodo de jueces sucede esta historia. ¿Y qué sucede? Entonces, dice el versículo 1, un hombre de Belén, de Judá, emigró de la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Ya tenemos 4 personajes, papá, mamá, 2 hijos. Y estos se van de un país a otro país. Se van de Israel a otro lugar que se llama Moab. ¿Y quiénes hacen eso? Deben ser mexicanos estos. O salvadoreños, o chilenos. Son migrantes. ¿Ya? Entonces, estas personas, Elimelec, que después aparece el nombre, el hombre se llamaba Elimelec. Lo interesante del nombre significa Dios es mi rey. ¿Ya? Y tú sabes qué significa básicamente cuando dices que tú eres cristiano, estás diciendo Cristo es mi rey. Interesante, ¿ya? Cuando tú dices que eres cristiano, estás estableciendo que Jesús es el Cristo, el Rey de Reyes, y que tú eres un siervo de ese Rey de Reyes. Jesús es mi Rey. ¿Tú eres cristiano? Jesús es mi Rey. Bueno, tu nombre sería Elimelec, algo así. Dios es mi Rey. Dios es mi Rey. Pero este hombre, se parece mucho a nosotros, no se portó muy bien. ¿Por qué digo eso? Porque de Israel se fue a un país que era considerado maldito, a Moab. ¿Ya? Entonces, como Elimelec, nosotros a veces no nos portamos muy bien y tomamos decisiones equivocadas. ¿Ya? Y nos olvidamos que somos cristianos y que nuestro nombre significa esencialmente Jesús es mi Rey. ¿Ya? Pero fíjense, el hombre se llama Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, dulzura, placentera, grata, ese es el significado del nombre, y sus 2 hijos. Aquí no se sabe que si eso se refiere a los nombres de los hijos o eran sobrenombres. Yo pienso que son los nombres, Mahilón y Quilión. ¿Qué significa? Básicamente uno es enfermizo y otro debilucho. ¿Ya? Entonces se parecen a veces a nuestros hijos, enfermizo y debilucho. ¿Y cómo se llaman tus hijos? Enfermizo y debilucho. A veces uno se preocupa más de un hijo porque es enfermizo o debilucho y abandonas lo otro. Pero bueno, eso pasa en la familia. Uno no es que quiera más a uno, es que uno es más enfermizo o debilucho o es más tonto que los otros que uno tiene. Se preocupa del más tonto, parece uno. Pero bueno, eso aparte. Mahilón y Quilón, debilucho y enfermizo.
Cuando llegaron y todos ellos efrateos de Belén de Judá. ¿Qué están diciendo de Belén de Judá? Que descendían de este caballero que se llamaba Judá, que era hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, Judá fue uno de ellos, y Judá se involucró con su nuera, tuvo relaciones sexuales con su nuera. De ese nivel estamos hablando. Pero en su gracia y misericordia, Dios utiliza nuestros desastres para glorificarse. ¿Ya? Entonces, imagínense, estamos diciendo que estos hombres, se fueron a Moab. Pero ¿qué ocurre en el versículo 3? Murió Elimelec. Y esto es interesante porque efectivamente murió. Pero fíjense lo que está diciendo. ¿Murió quién? Dios es mi rey. ¿Quién murió? Dios es mi rey. Parece que está diciendo, ya no es mi rey. Murió el que era mi rey. Dios es mi rey, murió. Y me comporto como uno más, porque no asumo que Dios es mi rey. Pero sigamos. Esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Hoy día la expresión para una mujer que se queda sola con sus 2 hijos, ¿cómo se llaman? No, esa es la versión elegante, viuda. Pero la versión latina, sarcástica y casi fea, no, también es elegante, madre soltera. Madre luchona. Sí, luchona. Una madre que lucha, saca adelante a sus hijos y no importa si hay hombre o no hay hombre, ella los saca adelante. Luchona es la expresión. Y entonces, esta mujer fue una madre luchona. Pero ¿qué ocurre generalmente? Ocurre que como tengo que sacar adelante a mis hijos, me olvido que Dios es mi rey y me olvido de todo lo que tenga que hacer y pongo el hombro para sacar adelante a mis hijos. Y generalmente la amargura alcanza a estas mujeres. ¿Ya? Porque aquí voy a ver, como se van a dar cuenta, que la amargura alcanza a la que es dulzura. Dice, pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido unos 10 años, murieron enfermizo y debilucho, Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí básicamente tenía recursos económicos en Israel. Tenía un terreno que había vendido en Israel. ¿Cómo eran las ventas de terreno en Israel? Vendían un terreno, pero se devolvían. ¿Cuánto tiempo uno vendía un terreno de esa manera? Por 49 años. Se vendía, pero volvía a mí después de esa cantidad. Entonces no podía venderse y cambiarse de dueño, porque los terrenos eran de la familia y siempre era la familia. Y entonces esta mujer había vendido su terreno y había traído con su esposo Elimelec. Por supuesto, Elimelec había vendido su terreno y se habían ido a Moab y habían gastado el dinero. Pero ahora no hay dinero, no hay esposo, no hay hijos. Me imagino lo que diría la gente. La gente de Moab, mira cómo trata a Dios a su gente. Y la gente de Israel, los judíos de Judá, no. Sigamos, Noemí decidió regresar a de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Verso 7, salió pues con sus 2 nueras del lugar donde se habían vivido juntas y emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Recuerden, estaban en Moab, migrantes. Se les murió el esposo, se les murió los 2 hijos y ahora viene con 2 mujeres, Orfa y Ruth,
migrantes ahora. ¿Por qué ahora estas dos mujeres van a ser migrantes? Porque son de Moab, ahora se van a Israel. Extranjeras. Entonces, versículo 8. Veamos qué edad más o menos tenía. Algunos piensan que tendrían entre 45 y 50 años. Se me fue. ¿Por qué se me fue? Bueno, ella, la mamá, la viuda, la mamá luchona, tendría entre 45 y 50 años. Y las nueras tendrían entre 20 y 25 años. ¿Ya? Quizás 26, 27. ¿Ya? Entonces estamos hablando de entre 25, las nueras, y 50 años. Esa es la edad. Quizás algunos piensan que no se le ha terminado el periodo a esta mujer porque dice, quizás pueda tener un hijo. Entonces, el periodo 45, 50 años, más o menos esa edad tenía. Entonces, Noemí. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelvan cada una a la casa de su madre. Y ahora fíjate, y aquí aparece esta idea. Cuando uno se enfrasca en los problemas terminan siendo los que nos dan los consejos. Y desde los problemas, desde la amargura, desde el enojo, desde las circunstancias adversas, las circunstancias empiezan a revelar lo que hay en nuestro corazón. Y en Noemí se reveló lo que había en su corazón. Miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor los trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Versículo, luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelve a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún así, si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Fíjate lo que está diciendo. Elimelech se fue de la tierra de Israel con Noemí y sus dos hijos. Se alejaron de la tierra prometida y le está echando la culpa a Dios. Tú te portas mal y vives las consecuencias de que te portas mal. Y después dices, es que Dios me trató así. ¿Me entiendes? Noemí está en esa lógica. Dios me trató mal, fue su mano en contra mí. Espérate. ¿Tú te alejaste de Él? ¿Tú te alejaste de tu Dios? ¿Ya Dios no reina en tu vida? ¿Tú tomaste decisiones? Tú inclusive tomaste esposos de esta tierra, de Moab, para tus hijos. ¿Te das cuenta de tus decisiones? Y esperas que en tus malas decisiones Dios te respalde. No es así. Una vez más, verso 14, alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ello. Y aquí dice, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ese es lo peor que pueda haber hecho Noemí respecto a su nuera. Decirle, vuélvete a tu pueblo y a tus dioses. Es lo peor. Porque prefiero tener hambre en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, cerca de Dios, a abundancia, lejos de Él. Y entonces Noemí, en realidad, básicamente le dijo, regresa a tu pueblo y a tus dioses. No,
vuélvete con ella, insiste. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Y acá una frase bellísima, que inclusive se usa en los matrimonios. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y así seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo que no sea la muerte. Extraordinaria. Una mujer que podría decir el Espíritu habló a través de ella. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Ahora, lo interesante es que la única esperanza que tenía Noemí respecto a Ruth era, nos vamos a morir solas. Y Ruth dijo, no importa, me moriré, pero a tu lado. Y lo único que nos separará será la muerte. Y no me interesa, porque tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y yo estaré contigo. Y más adelante, el último capítulo, habla sobre el amor de esta mujer, de Ruth hacia Noemí. Entonces, versículo 19, entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. En todo el pueblo, unos 10.000 personas, 5.000 personas. Imagínense, más que el barrio donde crecimos, o ¿cómo le llaman a los barrios? Las villas, las colonias donde hayamos crecido. Un grupo de colonias supieron todos que habían llegado. ¿Por qué? ¿Por qué habían sabido? Porque era muy conocida Noemí. Era muy conocido Elimelec. Todos sabían de ella. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llames Noemí, dulzura, plácida, agradable. Eso significa, repuso ella, llámenme Mara, amargura, amarga, bitter. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Otra vez, la amargura que hay en el corazón brota. ¿Por qué brota? Pero miren lo que me está pasando, todo lo que me sucedió. Pero las circunstancias solo hacen sacar lo que hay en el corazón. Tú puedes pelear con tu esposa y decir, es que me tiene desesperada esta mujer. Y yo te digo, espérate. Eso es lo que hay en tu corazón. No son las circunstancias las que ponen cosas en tu corazón. Las circunstancias hacen mostrar lo que hay en tu corazón. Es que si supieras este hombre, yo quiero conversar con él y nunca. Espérate. Tu enojo es lo que hay en tu corazón. Tu demanda constante es que seas tratada como un ídolo. Que me digan que me ame, que soy especial, que realmente soy lo mejor que le ha pasado. Y estás tratando de establecer una relación de idolatría en tu relación de pareja. Cuando en realidad lo que debe primar no es tu gloria, sino es la gloria de Dios en tu relación. Y lo que debes buscar primero es el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Pero, insisto, las circunstancias lo único que hacen es permitir ver lo que hay en tu corazón. Es como Pedro caminando sobre las aguas. Cuando Pedro empieza a ver las olas, se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque las circunstancias revelaron lo que había dentro, dudas. Pero cuando fijó sus ojos en Cristo, pudo caminar en las mismas aguas, con el mismo viento, con la misma tormenta, porque sus ojos estaban fijos en Cristo. Volvamos. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaban a cosechar la cebada. Fíjense, ahora Ruth es migrante. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec.
Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Fíjense, yo me imagino, voy a decir esto. Si yo soy extranjero y me junto con un americano, no tengo idea cómo, el americano no tiene idea cómo sobreviven los extranjeros acá. No tiene idea del ITIN, no tiene idea de los abogados de migraciones, no tiene idea, de las licencias de conducir que no tienen acceso los migrantes que no vienen de forma, comillas, legal. No tienen idea de nada de lo que el migrante vive acá. ¿Por qué no tiene idea? Porque no es su experiencia, porque no la ha necesitado. E inclusive, si yo le preguntara a mi hermano Miguel, tampoco tiene idea. ¿Ya? Entonces, el asunto es cómo cómo Ruth supo que podía recoger del campo las cosas que se quedaban atrás. Muy posiblemente empezó a conversar con otros migrantes que en esta tierra, cuando van a cosechar, se quedan cosas atrás que los pobres y los extranjeros podemos recoger. Y entonces, por ejemplo, mi querida hermana Stephanie me dijo: ¿sabes qué? Tú puedes trabajar sin necesidad de... Porque hay ciertas instituciones que ayudan y colaboran a pagar los colleges, las universidades y los seminarios incluidos. Y entonces, pero eso alguien de acá no lo sabe. Pero Stephanie sí lo sabe. ¿Ya? Pero tienes otra posibilidad. Pero es que ¿cómo hago el asunto de los impuestos? No, lo que pasa es que a los americanos, al gobierno no le interesa tanto tu situación legal mientras pagues impuestos. Y entonces tienes la posibilidad de sacar ITIN. Entonces, hermanos, fíjense, es importante que conversemos entre los migrantes cómo adaptarse y crecer en este país para ser de bendición a este país. Y esta situación es solo momentánea, no es para toda la vida. Porque Dios es Dios que obra. Entonces, continuamos. Fíjense, ¿por qué digo esto? Porque no nace de Noemí el ir a recoger lo que quedaba atrás. No nace de Noemí. No le dice: ¿sabes qué? Hay una ley en Israel que los pobres y los extranjeros pueden recoger de la tierra, así que anda tú. No. La que dice, ¿puedo ir a recoger? ¿En quién dice eso? Ruth, la migrante. Entonces permítame ir al campo a recoger las espigas que vayan dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió la suegra. Y dentro de esas gesualidades, justo va a un terreno de un pariente de Elimelech. O sea, una especie de primo de su suegro. Justo. Y queridos hermanos, justo si tú empiezas a ver tu vida para atrás, justo empezaron a pasar cosas que tú no te das cuenta, pero que Dios está gobernando aún en esas decisiones. Pero tú no te das cuenta hasta que miras para atrás y dices: oh, justo. Yo le llamo gesualidades por Jesús en vez de casualidades. Coincidencias. Algunos dicen diosidencias. Pero Dios está actuando. ¿Ya? Entonces, justo Elimelech. Pero nos saltamos al capítulo 3 y nos vamos, y todo el capítulo 2 habla de lo buena persona que fue este hombre, Boaz, con Ruth. Excelente persona. Ahora, algo aquí que debo decir antes. Uno de los grandes predicadores de los siglos pasados decía que tuvo un momento predicando,
y un hombre estaba hablando de la importancia de dejar en el campo, no recoger todo y dejar algunas cosas atrás para los pobres y los extranjeros, y eso debiera ser una práctica en nuestras iglesias. Y decía, acuérdense que hace 100 o 150 años todos los países eran, particularmente Estados Unidos, era un país agrícola. Entonces, si quedaban cultivos que no se recogían, los dejaran ahí para el pobre y el extranjero. Y que era una actitud malvada el rastrojear una vez y volver para atrás y volver a buscar y sacar todo lo que hubiera quedado atrás y no dejar nada. ¿Por qué? Porque la Biblia mandaba que aquello que quedaba atrás era para el pobre o el extranjero o la viuda. Y entonces inclusive los bordes del campo no se podían cosechar porque eran para el pobre, la viuda y el extranjero. Y entonces este predicador estaba diciendo eso, de que es una actitud malvada el pasar 2 o 3 veces y es un corazón duro, no arrepentido, que no vela. Porque la forma en que Dios provee al pobre no es entregándole el saco de trigo, sino haciendo que el pobre vaya a buscar el trigo en la cosecha que quedó atrás. Fíjense, pero ¿qué hacemos como nación? No solamente esta nación, sino mi país igual, y México igual. ¿Necesitas ayuda? Aquí está el saco de trigo. ¿Y qué hacemos? Recibimos el trigo, lo llevamos para la casa y lamentablemente nos mal acostumbramos. Argentina, por ejemplo, tiene las pobrezas más histórica, acercándose a ser Venezuela. Venezuela, por ejemplo, siendo el país más rico de Latinoamérica, es pobrísimo y estamos llenos de venezolanos en toda Latinoamérica y en América también. Y Argentina lo mismo. ¿Por qué? Y Argentina particularmente ahora está en elecciones. Y las elecciones de Argentina, el ministro de Economía, el que tiene el desastre económico en el país, va con posibilidad de ganar. ¿Y por qué? Porque yo tengo sacos de trigo para ti. ¿Ya? Porque yo te doy bonos para ti. Y yo te aseguro que el otro te va a hacer trabajar. Y entonces uno dice, ok, ¿me lo vienen a dejar a la casa? Sí, te los vamos a dejar a la casa. Pero fíjense lo interesante, lo que la Biblia dice. Los trigos que están ahí son para los pobres, no los recojan. Ellos vienen a recogerlos, porque el trabajo dignifica. Interesante eso. Entonces, pero fíjense que apliquémoslo a lo que está pasando hoy día. Como me decía la hermana, no voy a dar tu nombre porque razones obvias por lo que voy a decir. Hay supermercados que colocan lo que no se vendió a la basura y lo que no se vendió al fuego. ¿Por qué hacen eso? Para que los pobres no accedan a las delicias de los ricos. Bueno, este predicador que yo estaba hablando, Spurgeon, estaba hablando sobre esto de dejar el trigo y que no rastrojeara 1, 2, 3 veces. Y se levantó un hermano de la iglesia enojado. ¿Cómo se le ocurría hablar de eso? Y la señora, la esposa de él, ¿por qué te levantaste enojado? No entiendo. Y después de 1 semana, 2 semanas, es que yo rastrojo o yo busco hasta 3 veces en el campo para que no quede ningún solo grano. Y él está hablando que eso indica que hay maldad en mi corazón. Y él tiene razón. Cuando el supermercado bota, quema, ¿no hay maldad? Pero también es maldad cuando le doy el trigo a la persona y no permito que ella la recoja. Porque eso crea dependencia del hombre. Interesante, ¿cierto? Bueno, eso, el capítulo 2 vemos a este Booz
que ve a esta mujer y que sabe que está cuidando a Noemí y que todo lo que recoja no es para ella solamente, sino para Noemí. Porque Noemí está en condición de pobreza. Es una viuda, no tiene hijos. Los hijos que tenía se murieron. Capítulo 3. Un día, y aquí empieza a pensar Noemí. Ahora se le fue la amargura. Ahora ya se le despejó su mente. Ahora ya no piensa como ¿por qué a mí me ha tratado tan mal la vida? Si supieran lo que yo he pasado, si supieran todo lo que he vivido. Ya no. Ahora empieza a pensar en el futuro. La tristeza, la amargura, la agonía y todo lo que ha sucedido queda atrás y mira hacia adelante. Porque cuando nos concentramos en que mi mamá murió, mi papá murió, me violaron, me abusaron, me torturaron, todo lo que mis padres hicieron contra mí, todo eso, el cerebro produce tal situación que no me permite ver hacia el futuro y quedo amarrado en el pasado. Bueno, Noemí parece que ya dejó eso y está viendo el futuro. ¿Qué dice? Un día a su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Y ahora empieza a pensar en el otro. Empieza a pensar en el otro. Porque cuando está la amargura, uno se hunde en sí mismo y no piensa en el otro. Empieza a decir, no me ay, todo lo que me pasa. Y se encierra. Pero cuando uno levanta la vista y ve, ¿no debo pensar en ella? Sí, debo pensar en ti. Pues bien, esta dice, además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? ¿Y qué significa esto? Que sea nuestro pariente. En la Biblia hay una ley que decía, en el Antiguo Testamento, que si alguien quedaba en una situación de viudez y era joven, un pariente cercano, el más cercano, un hermano, o el que venga, un primo, u otro primo, o otro primo, o un tío, debía casarse con esa mujer que ha quedado viuda para que tuviera un hijo y no olvidaran la memoria del que ha muerto y que ese hijo heredara el terreno de la familia, de tal manera que continuaran los terrenos dentro de la familia y no se perdieran. Porque si está el terreno y no hay hijos, ¿quién los hereda? Se olvidan y pasan a los primos, primas, pero no hay un hijo. Bueno, hay dos figuras de dos expresiones o dos caras, o si fuera una sola moneda, tengo una cara y un sello. Tengo un redentor, esa es la expresión, un goel en hebreo. El redentor tenía que sacar adelante a esta familiar que ha caído en desgracia. Y en este caso la mujer que ha caído en desgracia era Noemí y Ruth. Y tenía que alguien hacerse cargo de Ruth y tener un hijo con Ruth y que ese hijo heredara los bienes de la familia. Y esa era una acción redentora. Pero también redentor es cuando, por ejemplo, Abraham con Lot fue llevado preso en algún momento de su vida y entonces Abraham toma sus hombres, sus espadas y va a luchar para rescatar a Lot. Entonces hay dos acciones redentoras, una de pelea, de guerra, en el caso de Abraham, y otra de amor y de cuidado, en el caso de vos. En Cristo tenemos las dos acciones redentoras. Amén. ¿Quién es nuestro enemigo? El enemigo es Satanás, el pecado y la muerte. Cristo vino a vencer a aquellos enemigos. Amén. Pero también nos amó y dijo, usted es mío. Yo me hago cargo. Yo soy tu Señor. Yo soy tu Salvador. Amén. Yo doy mi vida por ti. Los dos momentos. ¿Ya? Ahora, fíjense, eso básicamente
en el capítulo 3. El capítulo 4 dice, básicamente dice, vos por su parte subió, porque le dice, oye, tú me puedes redimir, tú me puedes tomar como tu mujer, podemos tener relaciones sexuales, y el momento de tener relaciones sexuales, tú estás asumiendo que yo soy tu mujer y tú eres mi marido. Esa es la acción, ¿ya? Eso está pasando ahí. Eso iba a pasar ahí. Y vos, aunque estaba medio pasado de copas, dijo, no, un momento. No puedo todavía. Ganas no me falta, pero no puedo. ¿Por qué ganas no me faltan? Porque el capítulo 4 dice, esto lo voy a solucionar ya. ¿Y qué tenía que solucionar? Vos ya habías sacado las cuentas que antes de él había otro pariente, ¿ya? O sea, vos, por decirlo así, había un primo antes y él era el primo que seguía. Y entonces, vos, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Yo me imagino que vos se sentó tempranísimo esperando al primo. ¿Cuándo aparecerá? Y apareció el primo. Y en el paso del pariente, y aquí fíjate lo que dice, en eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. ¿Había un pariente redentor? Y aquí fíjate, ¿tú has sido redimido por Cristo? Ok, Cristo es nuestro pariente redentor. Pero ¿sabes tú qué? Cada hijo de Dios es un pariente redentor. Si tú estás en dificultades, cada hermano en Cristo es un pariente redentor. Cuando Pablo nos habla de que nos apoyemos unos a otros, nos consolemos unos a otros, que nos estimemos como superiores a los otros, unos a otros, siempre. Cuando dice nos amemos unos a otros, cuando en más de 40 oportunidades en el Nuevo Testamento se utiliza la expresión unos a otros, estás diciendo tú eres un pariente redentor de tu hermano. Y no importa si eres americano, mexicano, venezolano, ecuatoriano, salvadoreño o chileno. Tú eres un pariente redentor de todo aquel que es hijo de Dios. Porque en este reino, en este mundo de parientes redentores, no existe la nacionalidad de la tierra. Porque somos, como dije hace un tiempo atrás, uno en Cristo. Entonces, hermanos, somos parientes redentores. Pero este hombre de acá, acuérdense cuál es el propósito de ser pariente redentor. Para que no se olvide el nombre de aquel que ha fallecido. Si se dan cuenta, acá no aparece el nombre de este pariente redentor. El objetivo del pariente redentor es para que no se olvide el nombre. Y como este no cumplió con su responsabilidad de ser pariente redentor, no aparece el nombre. El no ser pariente redentor, el no actuar como pariente redentor, debiendo actuar como pariente redentor, es un gran pecado contra el Señor. Fíjense, y acá viene la conversación de vos. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo vos. En otra versión dice fulano de tal, inclusive. ¿Por qué dice eso? Porque una y otra vez no aparece el nombre. Enfatiza en que el nombre se olvidó. El hombre fue y se sentó. Entonces vos llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Vos les dijo, le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte el asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo pronto. Si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo, sino tú, y después de ti, yo tengo ese derecho. La verdad es que a vos no le interesaba el terreno. No le interesaba. Pero a este pariente redentor sí le interesaba el terreno. Nómbrame cosas costosas que tienes en tu vida. Cosas que te cuestan dinero. Si eres dueño de casa, tienes tu casa.
con los precios que están hoy día, 300, 400, 500 mil dólares, tu casa o tu automóvil. O nómbrame cosas costosas, alguna joya quizás de la familia. Pero nómbrame una cosa que no tiene precio. Mi esposa, mis hijos. El pariente redentor iba por las cosas que tenían precio. Vos iba por aquello que no tenía precio. Vos iba por Ruth. Porque esta historia es también la historia del romance de Vos con Ruth. Y fíjate lo que dice: yo lo redimo, yo me quedo con el terreno, no te preocupes, le contestó, pero Vos le declaró: acá va. El día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces, no puedo redimirla, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímela tú, te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. Cuando una persona no quiere asumir una responsabilidad, da explicaciones estúpidas. Y esta fue una explicación estúpida. ¿Ya? Cualquier razón, no importa. No importa. Y esta es una razón estúpida. ¿Por qué? Porque a él le interesaba el terreno, pero no le interesaba asumir, tomar por mujer a Ruth, la moabita. ¿Ya? En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad de Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Por eso el pariente redentor le dijo a Vos: cómpralo tú. Y se quitó la sandalia, y entonces Vos proclamó ante todos los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Malión, y de que he tomado, y esta es la parte que quería Vos, he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que sean un hombre ilustre, que seas un hombre ilustre en Efrata, y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como las de Fares, el hijo de Tamar le dio a Judá. A todo esto, Fares, otra traducción de Fares es Pérez, tan común entre los latinoamericanos, Pérez. Fíjense, hermanos, fíjense, no hay mención de ninguna manera de que le era prohibido a esta mujer formar parte del pueblo, a esta Ruth de la moabita. Solamente ven la acción de Dios. Hermanos, una y otra vez, esta mujer no debía formar parte del pueblo. La ley lo decía. Era, voy a decirlo, una ilegal. Pero la misericordia y la gracia de Dios permitió que esta mujer fuera abuela del rey David y estuviera en la línea del Mesías. Y fíjate, aunque en términos humanos yo te puedo decir esto, tu hijo que ha nacido acá y que tú no has nacido acá, tu hijo puede llegar a ser gobernante de este estado o presidente de este país, o tu nieto. ¿Ya? Y que tú inclusive puedas ser expulsado y tu hijo y tu nieto puedan ser rey, presidente o lo que sea. ¿No te parece ridículo a veces? Voy a llegar a ser presidente, tu hijo nacido acá. Y que la ley diga: espérate. La ley,
cuando va en contra de la misericordia de Dios y de su gracia y de su rectitud, es perversa. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin su Redentor. ¡Qué genial! Que no te ha dejado hoy sin un Redentor. Y aquí vuelvo a decir, hermanos, no es solamente Cristo nuestro Redentor, sino que cada hijo de Dios, cada hermano tuyo, cada uno que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos de actuar porque somos parientes redentores, porque somos cristianos. Y no es la bandera de nuestro país que ha de regir nuestra vida, sino que la Biblia, la que nos enseña a amarnos unos a otros, someternos unos a otros, tomar como superiores a uno mismo al otro. Entonces, tú eres pariente redentor. Y tú estás en este país para bendecir este país, para que vuelvan a las raíces de la palabra de Dios. No para la grandeza de esta nación, sino para que la grandeza del nombre del Señor sea proclamado. Amén. Y continúa entonces diciendo: este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a tu luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Fíjense, hermanos, cuando no vemos que Jehová es rey, como significa el Elimelech, cuando no vemos que Dios obra a pesar de las circunstancias, y cuando no vemos que Dios transforma el desastre, ya sea de nuestras decisiones o las decisiones de nuestros hijos, nos amargamos. Es común, hermanos, es más común de lo que quisiéramos, que una de nuestros hijos, de nuestra hija, queda embarazada y tiene un hijo, y nos amargamos aún por eso, cuando en realidad debemos disfrutar, porque Dios va a hacer maravillas con ese niño. Aleluya. Porque el pecado no es tener el niño, el pecado es lo previo. Pero el niño es resultado de la gracia y misericordia de Dios, que a pesar del pecado, Dios nos bendijo con un niño. Entonces, hermanos, insisto, tú eres pariente redentor de todo hijo de Dios. Y todo hijo de Dios, no importando su nacionalidad, es pariente redentor, porque pertenecemos a aquel que es nuestro redentor. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, gracias por tu perdón, gracias porque eres maravilloso, gracias porque no te importó que nosotros hubiéramos pecado y enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y a resucitar. Y por su propia sangre entró ante el lugar santísimo y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y por su sangre nosotros tenemos acceso y podemos decir, somos tus hijos. Gracias por el perdón que encontramos en Cristo. Gracias porque has limpiado, lavado de todos nuestros pecados. Nuestro ser está limpio, todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. Gracias, Señor, por esa limpieza desde la cabeza hasta los pies. Gracias que inclusive podemos llegar a sentirlo físicamente, eso de nuestra limpieza, por la sangre de Jesús. Gracias porque tú enviaste a aquel que es nuestro Redentor. En el nombre del Señor Jesús.